Saludos, señores estudiantes del noveno año. Es un gusto volver a dirigirme a ustedes en la clase número 4, correspondiente al mes de agosto, dentro de lo que es la asignatura de lengua y literatura. Para efectos, estaremos tratando el tema sobre la leyenda y el mito, que son temas de bastante cotidianidad entre todos ustedes. Recordarles que se trata de un tema sumamente interesante. Y bien, veremos primeramente lo que es el origen de la leyenda, de dónde se suscita. Las leyendas son tan antiguas como la humanidad misma y la han acompañado desde siempre, como parte de los relatos que se expresa el imaginario, ¿no?, de la población. Su autoría es de carácter colectivo, es decir, que no se atribuye a una persona en particular. Eso lo denotaremos al tomar en cuenta que leyendas, citando ejemplos, ¿no? Como La Llorona, como La Viuda del Tamarindo, como el Chupacabras, en fin, diferentes leyendas, ¿no? No sabemos en sí quién es la persona que lo inventó. Entonces, a eso se refiere a que su autoría es colectiva, es decir, que se enriquece como parte de las ideas de varias personas. Se encuentran a medio camino entre lo que son los mitos y las fábulas, claro que sí. ¿Por qué? Porque, en fin, al fin y al cabo, lo que trata en una leyenda es de dejar una enseñanza y al mismo tiempo también tiene ese componente de fantasía, de magia sobrenatural, en la cual se desarrolla, ¿no?, la narración. Definiciones sobre la leyenda. Una leyenda es una narración, como ya lo dije anteriormente, de hechos sobrenaturales, o también puede combinarlas ambas, la realidad con la fantasía. Y se transmite de forma oral. Eso lo podíamos ver hasta hace algunas décadas atrás. Hoy en día las leyendas también pueden ser transmitidas de forma escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le da cierta singularidad, lo que anteriormente les venía señalando, ¿no? Que se trata entre medio camino, ¿no? Entre lo que es la fantasía y la realidad. Se ubica en un tiempo y lugar familiar de los miembros de una comunidad, lo que le da cierta verosimilidad al relato, es decir, que la mayoría de ellas se citan con nombres, se citan con lugares específicos. Entonces, esto quiere decir que puede haber algo de verdad en esa leyenda, ¿no? Dentro de lo que es la leyenda, presentan varios elementos sobrenaturales, como de la presencia de criaturas de ultratumba, milagros. Aquí, por ejemplo, algunas leyendas tratan sobre duendes, tratan sobre eh, aparecidos, fantasmas, de personas fallecidas en cierto lugar, así como solamente, ¿no? Una de ellas entre las vías de lo que es la sierra o entre las vías de la costa también, resulta hoy en día bastante común. Es decir, que se aparece una mujer con ciertas características y algunas personas de la localidad, ¿no? Lo atribuyen a que alguien falleció en esos lugares. Entonces, a eso también se refiere a lo que son criaturas de ultratumba. Personas que han fallecido, desaparecen, en fin, las leyendas tratan sobre ese tipo de temas. Y estos sucesos se presentan como real, forman parte de la visión del mundo propio de lo que es la comunidad en la cual se originó la leyenda. Anteriormente les decía, eso se puede atribuir a leyendas de la costa, a leyendas de la sierra. En su proceso de transmisión y por supuesto de consolidación, la leyenda
de la tradición oral, experimentan a menudo cambios que pueden ser supresiones, añadidos o modificaciones de carácter cultural que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. Así, por ejemplo, aquí en la costa existe la leyenda de la viuda del tamarindo. Ahorita no se me vienen mucho algunas más, pero son bastante parecidas eh, a las leyendas de La Llorona en México, ¿no? Y guardan ciertos elementos parecidos. Por ejemplo, una mujer que descuidó a su hijo por infidelidad, entonces vaga por las noches buscando a su hijo. eh, entonces, al analizarlas bien, ¿no? Se da cuenta que sí, que son parecidos los relatos. Cambian algunas cosas dependiendo de la cultura, depende de la población que las cuenta, pero en sí la historia es bastante parecida. A eso se refiere a que cierta leyenda puede tener ciertas supresiones o puede tener ciertas añadiduras dependiendo de la cultura en que se esté gestando esta leyenda. Las más comunes se refieren a la cristalización de leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil, cuando el cambio de los tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones. Las características de la leyenda. Aquí en la imagen podemos ver una leyenda bastante difundida, que es sobre el Cantuña, ¿no? Y el atrio de San Francisco. Cantuña que tenía que cumplir su trato de entrega de haber construido el atrio, ¿no? De San Francisco, y no lo pudo hacer, entonces prácticamente vendió su alma al diablo. Es una leyenda bastante conocida. También tenemos aquí otra de la carreta, la caja ronca, que se me olvida, que es una leyenda también de la serranía ecuatoriana, que se desarrolla en Quito. En función de su naturaleza, ¿no? Las leyendas presentan varias características. Una es que es transmitida de forma oral, mayormente oral. También puede ser transmitida de forma escrita, pero su esencia es precisamente esa, la oral. Surge en base a un hecho o suceso histórico concreto que combina la realidad con la fantasía. Busca dar una explicación a un fenómeno y puede ser tomado como una narración verídica. Se transmite de generación en generación. Las características de la leyenda. El relato se centra en un personaje principal y se ubica en un tiempo y lugar específicos. Es decir, la mayoría de ellas citan lugares, por ejemplo, la de Cantuña se llevó a cabo, ¿no? En lo que es Quito. Así la ciudad de Tamarindo se ubica en lo que es Manabí. Pero a veces en algunas de las leyendas también se citan no solo lo que es la provincia, sino el pueblito, la familia en la cual se desarrolló. A eso se refiere a que la leyenda se centra en un personaje principal y específicamente da el lugar en el cual sucedió. Puede experimentar cambios a través del tiempo y puede tener diferentes versiones. Claro que sí. Al ser la leyenda un relato transmitido de forma oral, tiende a cambiar, a variar dependiendo de lo que es de la persona que lo esté contando. Forma parte de la cultura de los diferentes pueblos, por lo tanto transmite ideas o valores de una cultura. En relación a lo que puede experimentar cambios, podemos hacer un énfasis, ¿no? En que alguien me contó a mí la leyenda, ¿no? Ya, entonces yo voy y se la cuento a X persona, a un visitante, a cualquiera, ¿no?
Y entonces yo por ahí le añado alguna situación, quizá porque yo lo entendí de manera diferente o porque a mí me parezca que sí está mucho mejor, ¿no? Entonces a eso hace precisamente énfasis esta característica, a que al ser transmitida de forma oral, está sujeta a cambiar dependiendo de la percepción que cada persona tiene de una misma cosa, ¿no? Así, por ejemplo, a mí me puede parecer, ¿no? Hermoso, bellísimo, eh, algo en común, algo en particular, ¿no? Y a la otra persona puede ser que no le parezca tan increíble eso. Entonces, eh, la, la tradición, la generación, eso de transmitirlo de boca en boca, puede dar lugar a cambios. Y eso es precisamente lo que sucede con las leyendas. Los elementos de la leyenda. Tenemos aquí a lo que es el narrador, el personaje, los personajes que también están vinculados de forma directa a la leyenda, las acciones que son los hechos, ¿no? Que ocurren. Las leyendas tienen hechos reales o también pueden estar enmarcados dentro de lo que es la fantasía. El espacio, que es el lugar en donde se realiza la acción. Los tipos de leyenda de acuerdo a su origen. Hasta hace algunas décadas atrás, ¿no? Solamente se podía considerar dos tipos de leyendas que podían ser rurales, que la mayoría corresponde a ellas, y también las otras que son locales. Hoy en día, producto también de lo que es la masificación de formas de comunicarse, una de ellas, la mayoría de ellas brindadas por la tecnología, ¿no? Han dado lugar a las leyendas urbanas, que son propagadas por medios de páginas web, hoy en día ya también por lo que son mensajes de WhatsApp. Y esos relatos no solo se transmiten de boca en boca, sino que se emplean los medios de comunicación modernos, lo que les decía ya. Y de esta manera se han hecho virales y son narraciones contemporáneas de carácter popular, que si bien contienen elementos ya enmarcados dentro de lo que es la superstición o el imaginario, se dan a conocer como si hubieran ocurrido en un tiempo actual. La mayoría de ellas están relacionadas con personajes sumamente populares. Por ejemplo, existen ciertas leyendas sobre lo que, no sé si lo habrán escuchado ustedes, el Club de los 27, que hace referencia a una serie de cantantes muy famosos. Por ejemplo, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, Amy Winehouse, también John, fue con algo de Lennox o algo así. Pero, en fin, en esencia se trata de varios cantantes. También está por ahí James Dean, un actor muy famoso. Todos ellos tienen en común que murieron la mayoría por suicidios. Y a la edad de 27 años, entre los 26 y 27 años, por eso el nombre de los 27. Entonces, existen ciertas leyendas, ¿no? Se tejieron ahí que dicen que ellos entregaron su alma al diablo para ser famosos y entonces a esa edad pagaron con su vida por haber sido tan famosos. O también existen conspiraciones, así como de leyendas que tienen que ver esas muertes con los Illuminati. En fin, existen algunas teorías que se han convertido en leyendas urbanas. Tenemos acá otro de los tipos más comunes de lo que son las leyendas, las rurales. Tienen su origen en los campos, en los lugares apartados de lo que es la ciudad. Y si bien estas narraciones involucran el miedo como elemento principal, también se centran en lo que es aspectos relacionados con la naturaleza y la creencia del pueblo en el cual fueron creadas.
Por ejemplo, aquí podríamos hablar sobre las leyendas sobre los duendes. Este tipo de leyendas también surgieron o tuvieron su auge como para explicar de cierta manera el incesto que se daba entre varias familias de Manabí, bueno, en sí, la mayoría de leyendas están protegidas precisamente en esa provincia, en Manabí. Y cuando alguna muchacha salía embarazada, contaban, ¿no? Que el duende el, la embarazó, ¿no? Así, o sea, era una forma de explicar eh, que ellas hubieran sido abusadas. No en todos los casos, claro, pero sí era una forma generalizada. O también existían leyendas sobre duendes que les gustaban las muchachas de pelo largo, que las perseguían, o también que también jugaban con los niños, en fin, algunas leyendas que hay por allí. Esas serían unos ejemplos claros de lo que son las leyendas rurales, ¿no? Las leyendas locales. Este tipo de leyendas, por su parte, se refiere a narraciones de corte popular que se originan en localidades pequeñas, bien sean municipios, provincias o urbanizaciones. Aquí podríamos hacer énfasis en varias leyendas, por ejemplo, el Padre Almeida, que es una leyenda de un estudiante, ¿no? Que está próximo a ser sacerdote y tenía ciertas costumbres bastante libertinas y todas las noches se le daba, ¿no? a este seminarista por salir, para salir a apostar, para salir a beber o irse con algunas mujeres. Y todas las noches utilizaba para escaparse un Cristo enorme de madera que tenían en la iglesia, ¿no? Estaba este Cristo de madera y se daba la fuga. Entonces, una noche se decidieron jugarle una broma pesada a sus compañeros, ya cansados de que no dejara esos malos vicios. En fin, esta leyenda se trata sobre eso, una leyenda local. Otra también podríamos citar, una que mencionaba anteriormente, la caja ronca. También se lleva a cabo en lo que es la serranía ecuatoriana. Otras más, podríamos mencionar lo que es el chupacabras, que también tanto se menciona en la sierra como en la costa. Se me viene alguno más a la mente, pero les adelanto, ¿no? Que la tarea está centrada en un ejemplo de una de estas leyendas, la que más sea de su agrado. Pasando a lo que es el mito. El mito es una narración tradicional que involucra a personajes y hechos sobrenaturales. En esto se parece mucho a la leyenda. Suele utilizarse para explicar fenómenos naturales o hechos de la historia antigua. De la misma forma que la leyenda, se trata de historias que surgen dentro de lo que es la imaginación del pueblo, ¿no? Que se transmiten de forma oral, de generación en generación. El mito. El conjunto de mitos propios de una región o de una comunidad conforman la mitología de dicho lugar. Así son conocidas la mitología griega, la mitología romana, la escandinava, la egipcia, china o la mitología maya. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la mitología griega, ¿no? Los truenos eran lanzados con furia por el dios, uno de los principales, ¿no? Zeus. Como este había otros para los terremotos, la lluvia o los eclipses. Tenemos también el mito de Faetón dentro de lo que es la mitología griega, en el cual se trata de explicar el origen de los desiertos y la raza negra. Las diferencias. Es importante abordar lo que
son las diferencias entre el mito y la leyenda debido a su enorme similitud, ¿no? En la actualidad existen muchas leyendas que aún siguen vigentes, sobre todo las de tipo urbano, que son las más contemporáneas. En cambio, el mito es un relato que, debido a los descubrimientos científicos, ¿no? Ha perdido ya totalmente la credibilidad. Es decir, que hoy en día nadie creería, ¿no? Que el dios Zeus lanzó con furia un rayo, o que los volcanes en erupción sean dioses enojados, o que un río nació de las lágrimas de una diosa, por ejemplo, ¿no? Las leyendas pueden tratar sobre personajes y hechos actuales. Es decir, que la mayoría de leyendas no tratan sobre un personaje como un dios o así, sino que tratan sobre una persona común y corriente. Por ejemplo, la leyenda de Cantuña se trata de un albañil. En la leyenda de La Llorona se trata de una mujer que decidió traicionar a su esposo. En la Caja Ronca, por ejemplo, se habla de un par de campesinos que se dieron a la vagancia y por ahí se pusieron a dormir, entonces, en lugar de trabajar. La casa, también se me vino ahorita a la memoria, ¿no? Otra de las leyendas, una leyenda quiteña, la casa 66 o casa 966, no estoy muy segura. No se me viene mucho a la memoria en este momento, ¿no? Entonces, eh, en fin, se trata de personas comunes y corrientes a las cuales sucede algo en particular, ¿no? Los protagonistas de la leyenda pueden ser personas comunes o históricas también, pero por lo general son gente que existió o también pudo haber existido en la actualidad. Mientras que en relación al mito, los personajes se reducen a personas sobrehumanos, es decir, dioses tales como Zeus, Hera, titanes o semidioses en su defecto, ¿no? La leyenda, por su parte, abarca temáticas que son comunes en determinado país, zona o comunidad, es decir, engloban creencias de una localidad en específico. Por su parte, el mito trata temas de carácter general que atañen al ser humano como raza, podríamos decirlo, y por lo tanto se trata de temáticas universales. Y bien, así hemos llegado ya a lo que es la parte final de la clase número 4, cuyo tema ha sido la leyenda y el mito. No está de más recordarles la secuencia en la cual se realiza la tarea. Deben dirigirse a lo que es la plataforma, se ubican ya con su clave y con su usuario, ingresan, van al correspondiente ciclo que están cursando, descargan allí primeramente lo que es el material de refuerzo, leerlo, lo descargan también la tarea y por supuesto, una vez que ya tienen ambos archivos, complemento no con la clase, pueden desarrollar la tarea. Les adelanto, como anteriormente les decía ya, que una de las preguntas trata sobre escribir, ¿no?, una breve síntesis de una leyenda y resumir lo más importante por ahí, para reforzar, ¿no?, esta clase sobre la leyenda y el mito. Sin más que decirles, estaré compartiendo con ustedes una nueva clase ya en lo que sería el mes número 5. Por hoy, esto ha sido todo.